Solo faltaba que a este gobierno le apareciera un Cantinflas entre sus polémicos ministros. Pues bien, acaba de aparecer el jefe de la cartera de justicia, señor Néstor Osuna, y trae una propuesta que más parece un chiste de mal gusto, pues afirma que tiene la iniciativa de contemplar la transformación del sistema penitenciario en el país, en el que la reparación y restauración de las víctimas se prioricen. Dice el ministro que en vez de construir cárceles para poner a buen resguardo a los delincuentes, es mejor dejarlos libres en las calles para que sigan haciendo de las suyas. Palabras más, palabras menos, la propuesta consiste en que el delincuente, una vez ha cometido el delito y en vez de pagar cárcel cuando roba un celular, mejor que le pague a cuotas a su víctima, como si el delincuente tuviera ingresos extras aparte de dedicarse al atraco y al hurto. Recordemos que en este país, si la víctima de cualquier asalto se resiste, puede inclusive hasta perder la vida. Definitivamente estamos en el gobierno de Narnia, donde no existe la coherencia ni la sensatez por parte de este presidente que prometió la paz total a cambio de legalizar las sustancias psicoactivas, autorizar invasiones a los propietarios de las tierras, y ahora nos toca dejar que nos atraquen, todo sea por la paz total de este país. Se lleva la palma de los escándalos el ministro de Justicia. Ministro de Justicia, para quien las cárceles son una cosa terrible, pero no hay que construir otras para hacer cárceles razonables de un país que no las construye desde hace mucho tiempo. Ni Juan Manuel Santos ni el señor Duque cumplieron el deber que tenían en esta materia y dejaron las cárceles como las dejó Sabas Pretel en la época del presidente Uribe. Pero el ministro de Justicia propone cosas que uno no entiende, como esto de la reconciliación judicial. ¿De qué se trata, Demar? Pues, doctor Fernando, esta es una de las ideas más absurdas que he podido escuchar en el Congreso de la República. Estaba el señor ministro en el Congreso de la República en temas de debate, donde le hablan del tema, primero, pues obviamente de la alta inseguridad en Colombia, de la falta de más cárceles para poder atender el hacinamiento que lo hay en Colombia, y la respuesta fue que él propone más bien que se empiece a pensar y trabajar en algo que él ha llamado de esa manera, doctor Fernando, que ha planteado con un nombre que dice mucho o dice poco, depende como usted lo quiera ver, pero cuando él habla de la reconciliación judicial, ¿a qué se refiere? Pues muy bien, lo que ha explicado él es que los ladrones le devuelvan el celular a la persona, a la víctima, y que una vez hayan devuelto el celular, le paguen por lo menos 6 meses de la factura del celular para indemnizarlo. Escuchemos qué fue lo que dijo en el Congreso de la República. El ejemplo de una persona que le roban su celular, cosa que ocurre pues con tanta frecuencia, creo que se siente mucho más restablecida en su derecho si le devuelven su celular, o si el agresor tiene que pagarle un celular nuevo y además le indemniza, pensemos, con 6 meses de pago del celular. En Colombia, doctor Fernando, en promedio se roban 3.300 celulares al día. Muchos de esos temas de robo terminan en un desenlace fatal, y es con el asesinato de la víctima. Le preguntaría uno al señor ministro de Justicia si va a operar la reconciliación judicial con las personas que fallecieron, porque yo ahí lo veo muy difícil. O sea, ¿en qué mundo vive el ministro para plantear que el ladrón va a devolver el celular y aparte de eso va a pagar 6 meses de la factura de quien le robó el celular? No entiende uno. Bueno, no entiende uno. Obviamente eso tiene que ser forzado. A ese hombre lo tienen que tomar preso, y en lugar de cárcel dice, no, yo devuelvo el celular y pago la factura durante 6 meses. ¿Cómo le parece pues la víctima del robo, entendiéndose 6 meses con el ladrón, sin saber pues si ese ladrón le va a dar una puñalada, si ese ladrón qué va a hacer, o si le va a pagar la factura del celular? Esto no se le ocurre realmente a nadie, apenas a un hombre tan desprevenido y tan lejano de la realidad como el ministro de Justicia, que no propone construir más cárceles, no propone combatir el hacinamiento a través del procedimiento obvio
de tener cárceles disponibles para los delincuentes, sino al contrario, que eso no ha servido, y como no ha servido, entonces hay que acabar el sistema carcelario, dejando a la gente en libertad, supongo yo, soltando a los presos. ¿De qué otra manera se combate el hacinamiento si usted no va a construir más cárceles? ¿Soltando a los presos o no? Claro, de eso se trata, de lograr que las personas queden en libertad y haya esa especie de negociación o de, ahí sí, como ellos dicen, de ese pacto entre el ladrón y la víctima. Pero además, doctor Fernando, ese pacto entre el ladrón y la víctima, muchos de estos asuntos lamentables de robo de celular en Colombia, que he dado la cifra y es realmente espantoso saber que más de 3.000 celulares se roban en Colombia, se hurtan en las calles de Colombia. 3.000 al día, más de 3.000 al día. Los que ejecutan el hurto, los que roban, los que atracan, los que matan a una persona por un celular, en muchos de los casos lo hacen por dos razones. Una, porque es un modo de trabajar, ¿verdad? Y perdónenme que utilice la expresión trabajar, pero digamos que eso es una forma en como ellos se rebuscan la vida. Y lo hacen porque no tienen seguramente una economía estable, y la forma de hacerlo es esa, robando, desconociendo obviamente y importándole muy poco que la justicia los capture o no los capture. Y la otra razón es para comprar drogas, sustancias psicoactivas para poder mantenerse en un estado de drogadicción. El problema es que cuando la persona es víctima, pero además muere víctima de ese ataque por parte del ladrón, ¿cómo va a haber esa compensación que propone el ministro? Entonces él dice, vamos a intentar esa reconciliación judicial entre los ciudadanos y los ladrones. No, es que por ninguna parte. Y lo más grave de esto es que él dice estas cosas y nadie le contrapregunta y le dice, venga, pero ¿es en serio que usted cree que los ladrones van a pagarle a la persona 6 meses de factura? O sea, ¿usted va a proponer eso? Y bueno, por ahora él pone el debate y dice que hay que pensarlo. Hay que pensarlo. ¿Y cómo se devuelve el celular? El que está en la cárcel, y deben ser muy pocos los que están en la cárcel por robarse un celular, ¿no? Deben ser muy pocos. Pero ¿qué se hizo el celular? El que roba el celular tiene ya dispuesto dónde lo va a entregar para que le paguen unos pesos. ¿Por qué lo va a cambiar? Porque no quiere tener celulares en todos los bolsillos. ¿Cómo para qué? No, se tiene que desprender del celular. Y una vez que se desprenda del celular y esté en una cárcel o esté detenido, ¿cómo hace para conseguir otra vez el celular y con ese celular negociar con la víctima? No, eso no se le ocurre sino al ministro de Justicia de Colombia. No se le ocurre a otra persona. El ministro de Justicia, Dios mío, qué propuestas las suyas.